Hola, nuevamente te doy la bienvenida a nuestro canal. Somos el Centro Cristiano Casa de Alabanza Aricagua y en esta oportunidad, como cada semana, te habla el pastor Francisco Fernández. Hoy pues para compartir una nueva palabra, una palabra que sea refrescante para nuestro ser, una palabra que nos transforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Pues sin más preámbulo, quiero invitarte a orar allí en tu lugar. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por esta oportunidad que nos das de conocerte un poco más, de poder escuchar, Señor, lo que nos revelas a través de tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo use, Señor, mis palabras, mi pensamiento, mi corazón, mis impulsos, Señor, que sean dirigidos por tu Espíritu. Prepara cada corazón para que aprendamos, Señor, lo que tú tienes en tu palabra hoy para enseñarnos. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Es una nueva oportunidad. Cada día le damos gracias al Señor porque cada día, a pesar de las batallas, de las luchas que podamos enfrentar, somos más que vencedores. Y ese es el tema que hoy quiero compartirte y quiero recordarte que la palabra del Señor nos ha traído a conocer de cómo a través de la paz de Dios en nuestras vidas podemos darle lugar al Señor para que libre nuestras batallas, como era el tema de la semana pasada. En esta oportunidad, ya que has librado esa batalla, que has aprendido a descansar en el Señor, a darle oportunidad para que sea Él quien pelee tus batallas, hoy quiero decirte y animarte con esta palabra de que en Cristo somos más que vencedores. Qué sabroso es vencer, qué sabroso es sentirse un campeón. Qué sabroso cuando yo tuve la oportunidad de hacer mucho deporte, cuando ganábamos el trofeo, cuando no solamente ganábamos el trofeo, sino que ganábamos una posición dentro del ranking deportivo. Y eso pues le da a uno una satisfacción. Pues déjame decirte que en Cristo, así como también sufrí derrotas en el deporte, también tuve victoria, pero en Cristo no hay derrota. En Cristo somos más que vencedores. A veces expresamos por allí que el creyente está de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, pero cuando viene el enemigo y nos zarandea un poquito, nos tiemblan las piernas y nos sentimos a veces hasta derrotados. Déjame animarte, déjame decirte que en Cristo somos más que vencedores, más que vencedores. Y es que el que está unido a Cristo participa de su muerte, de su resurrección y llegamos a ser hijos de Él, hijos de Dios. Con Dios de nuestro lado, nadie nos vence. Pero si no tienes a Dios de tu lado, difícilmente estarás de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Serás más que vencedor. Si estás en Cristo, no habrá sufrimiento, no habrá dificultad, no habrá peligro que nos pueda separar del amor de Dios, como hoy lo vamos a ver. Quiero volverte a poner el ejemplo de mi madre la semana pasada en el tema de que Dios libra nuestras batallas. Pude hablarte de mi mamá en aquella oportunidad cuando recibió aquel positivo. Tienes cáncer, Emma. Emma se llama mi madre. Y hoy en día mi madre casi tiene 80 años y está totalmente sana, gloria al Señor, sirviendo al Señor hasta que sea la voluntad del Padre aquí en la tierra. Pero quiero decirte que en esa oportunidad nosotros nos entristecíamos mucho, mis hermanos y yo era uno de los menores, soy uno de los menores. Y lloraba, me entristecía, era un niño de 12 años. Y yo, cuando le expresaba esa tristeza a mi mamá me decía, no llores, hijo, que si me voy de esta tierra, me voy con Cristo. Qué bueno, Pablo lo pudo decir, sea que vivamos o que muramos, le pertenecemos a Cristo, somos del Señor. Pero esa seguridad del creyente, esa seguridad de que aún en la muerte, aún en peligro de muerte, en sufrimiento, en tragedias, somos más que vencedores. Mi mamá era una vencedora. Mi mamá sentía la victoria en Cristo. Mi mamá sentía que aún en medio de una enfermedad terminal, ella estaba triunfando. Qué bueno cuando el creyente llega a ese nivel de confianza, a ese nivel de seguridad en Cristo. Y es que esta es la victoria completa del creyente. No hay victoria sin Cristo. Pues hoy quiero hablarte de ese pasaje que Pablo trata a los romanos, esa epístola de Pablo a los romanos llena de esa riqueza eclesiástica, llena de esa riqueza doctrinal,
esa maravillosa carta que escribió a los romanos, dándole instrucciones, enseñándole, animándoles, como siempre fue el carácter de Pablo desde que conoció a Cristo. Pues déjame decirte que en el capítulo 8 de Romanos vamos a estar estudiando la palabra desde el verso 28 al 39. Pero tocaremos algunos aspectos anteriores a este capítulo. Cuando nos vamos a esa carta del capítulo 8, vemos que el título es como la palabra hoy te quiero expresar, más que vencedores. Pero más que vencedores, ¿qué implica ser más que vencedores? ¿Realmente tienes una relación íntima con nuestro Señor Jesucristo? ¿Realmente el Espíritu Santo está haciendo una obra transformadora en ti? Pues tendríamos que irnos a ver por qué Pablo llega a este momento de expresarle a los romanos que somos más que vencedores. Y es que anteriormente, si nos vamos al versículo 1 del capítulo 8 de este capítulo que va a ser objeto de estudio en este día, él dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y el punto que él toca en esa parte del pasaje es vivir en el Espíritu. Es decir, que esta promesa maravillosa de más que vencedores tiene unos requisitos, tiene unas exigencias. El Señor demanda tu relación con el Espíritu Santo. El Señor demanda esa continuidad de tu vida como creyente, dirigido, guiado por el Espíritu Santo, para que puedas ser más que vencedor. Pues el primer aspecto que vamos a tratar, vamos primero a leer la palabra. Capítulo 8, verso 28 en adelante. Pablo comienza diciendo aquí, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te damos gracias, Señor, por esa palabra. Qué maravilloso, más que vencedores. Pero yo te decía que para ser más que vencedores tiene que haber una relación con Cristo. Fíjate tú que Pablo, antes de señalar esta parte de la carta en este capítulo 8, él habla, como te dije, de vivir en el Espíritu. Yo quiero decirte que el pasaje que acabamos de leer comienza diciendo, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hace poco un joven me preguntaba ¿cuál era ese primer mandamiento? Y yo le dije, bueno, amar al Señor sobre todas las cosas. Y él me decía, ¿y qué es amar a Dios? Pues amar a Dios no es como muchos lo ven. Yo amo a Dios y creo en Dios. Cuando vas y le hablas a alguien de Cristo, de su sacrificio, de la necesidad de arrepentimiento, a veces nos trancan todas las puertas con una sencilla expresión. Yo creo en el mismo Dios que tú crees. Yo amo a Dios. Pero aquí la palabra está diciendo que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pues entonces hay una condición, tienes que amar a Dios para que todas las cosas te ayuden a bien. Y cuando habla de todas las cosas, habla de que si mi mamá se murió, bueno, todas las cosas me ayudan a bien. De que cuando viene el positivo en una enfermedad, todas las cosas le ayudan a bien. Así fue que actuó Job.
Cuando vinieron y le dieron noticia de que todo su ganado murió, quedó en la ruina, él dijo, Dios, Jehová Dios quitó, Jehová Dios me dio y quitó, sea su nombre bendito. Qué bueno, porque Job entendió que todas las cosas para él le ayudaban a bien. Dios forja nuestro carácter, Dios forja nuestra dependencia de Él, Dios forja entender su voluntad. Y Él te está diciendo en este momento, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pero vamos a ver, realmente es una promesa para los que aman a Dios, no para los que podríamos cambiar la palabra y decir, ¿y los que no aman a Dios? Pues no todo le va a ayudar a bien. Por eso una persona que no ama a Dios, una persona que no está bajo la voluntad de Dios, cualquier batalla, cualquier noticia que le llegue desagradable, desalentadora, pues le va a llevar a la ruina, le va a llevar a la desesperanza, le va a llevar muchas veces a acabar con su vida, a sumergirse en el vicio, en el alcohol, en el deterioro. Pues no, las personas que aman a Dios entienden que tiene un propósito con Él. Por eso dice la palabra allí, a los que conforme a su propósito son llamados. El Señor te llamó con un propósito y sea la situación que hoy te esté ocurriendo, el Señor tiene un propósito con cada cosa, porque todo lo que Él permite que te pase, todo te ayudará para bien. Dios está a tu favor, es una promesa para los que le aman. Pero, ¿quiénes aman a Dios? Esa es la gran pregunta. ¿Quiénes aman a Dios verdaderamente? Este muchacho me decía, ¿quiénes aman a Dios? Pues yo hoy les quiero decir que una persona que ama a Dios, en primer lugar, es aquella persona que obedece, una persona obediente, una persona que es capaz de entender el propósito de Dios, de entender la voz de Dios, de obedecer, sea lo que sea que haya como orden en su vida como hijo de Dios. Él entiende que viene de parte de Dios y debe obedecer. Así Elías cuando le llegó esa voz que le dijo, ve a Sarepta y busca aquella viuda y ella va a sostenerte. Una viuda que cuando llega consigue una taza de harina y otro poquito de aceite y ella le dice, voy a cocinar esto para mi hijo y para mí y ya me entregaré a morir. Y Elías le creyó a Dios aún en medio de esa miseria, de esa precariedad. Él dijo, yo le creí a Dios, anda y cocina, pero primero cocina para mí. Y no solo eso, Dios le multiplicó y no faltó la harina ni el aceite. Gloria al Señor. El Señor de lo imposible lo hace posible, pero cuando tú eres obediente. Este hombre, Elías, tuvo que entender que Dios le estaba guiando, pero tenía que ser disciplinado para poder recibir el favor de Dios, para poder recibir las bendiciones. No es distinto. Dios hoy actúa de la misma manera como actuó con Elías. Entonces, en primer lugar, debes ser obediente. En segundo lugar, debes andar en el Espíritu. Por eso, Pablo le fue revelado antes de hablar de más que vencedores, de que debes vivir en el Espíritu. Por eso, Pablo en el capítulo 8, por ejemplo, el verso 16, dice del capítulo 8, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Una persona que es guiada por el Espíritu, que se deja guiar, que es obediente, que vive en el Espíritu, el mismo Espíritu Santo, gloria al Señor, va a dar testimonio de que tú eres un hijo de Dios, porque actúas conforme a su palabra, porque eres obediente. Y el 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es decir, que tú viviendo en el Espíritu no estás viendo las cosas que se ven, sino las que no se ven. Tú estás viendo que aquí tendrás miseria, tendrás dolores, tendrás sufrimiento, pero en el porvenir, en la eternidad, vas a disfrutar de la gloria venidera, de esas riquezas que el Señor tiene preparadas para nosotros. Y también podemos ver en el versículo 24, en el versículo 26, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando tú eres guiado por el Espíritu Santo, cuando tú vives en el Espíritu y no en la carne, el Espíritu Santo puede guiarte, el Espíritu Santo puede transformarte, el Espíritu Santo te llena de esperanza. Y dice el versículo 27, mas el que escudriña los corazones, que ese es Dios, sabe cuál es la intención del Espíritu. Es decir, que
el Espíritu Santo habitando en ti, tú viviendo conforme en esa relación íntima con el Espíritu Santo, el Señor creador de los cielos y de la tierra va a saber la intención que tiene el Espíritu en ti. Dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Qué bueno. Entonces, un primer aspecto, ser obediente para poder de verdad amar a Dios. En un segundo aspecto sería andar en el Espíritu, vivir conforme al Espíritu. Un tercer aspecto sería establecer una relación íntima entre el Espíritu de Dios y el creyente. Eso es importante, vivir en el Espíritu. Una cuarta condición es que como resultado de esta relación con el Espíritu, Él te va a proveer edificación, formación, bienestar, capacitación, aumenta tu fe. Y eso es lo que nos va a traer realmente la victoria y seremos más que vencedores en Cristo. Pues por último, esto es conforme al propósito que Él tiene de ti. Puedes entender el propósito de Dios en tu vida, que aún en medio de la tristeza, del sufrimiento, del dolor, de la necesidad, el Señor tiene propósitos grandes y es que salgas fortalecido, es que tu fe aumente, es que aprendas a depender de Dios y a entender la voluntad de Dios en tu vida. Pues un segundo aspecto que nos llama la atención es que es conforme al propósito de Dios, no a tu propósito. El propósito del hombre es uno, el propósito de Dios es otro. La palabra dice que sus pensamientos son más altos que los nuestros, que el propósito de Él es mayor que los nuestros. El pensamiento de Dios es infinito, el nuestro es finito, es diferente. Él nos llamó a formar parte de su cuerpo, de ese propósito, y en su soberanía Él no te consultó, Él no le consultó a Pablo si quería caminar con Cristo o no. Cuando Pablo es enfrentado camino a Damasco, cuando iba a perseguir a los creyentes, el Señor Jesús le llamó y no le consultó, y Pablo obedientemente le dijo, ¿quién eres, Señor? Y Él no le dijo que era Jesús, Él no dijo que era la iglesia, aquellos que Él había, a Esteban que apedreó, que estaba luchando por ellos, no. El Señor Jesús le dijo, soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Entiende que cuando eres perseguido, cuando eres acosado por una situación, no es contigo, es con Cristo. Es Cristo quien va a defenderte. Es Cristo quien te va a dar la victoria. Es en Cristo que vas a ser más que vencedor. Él nos llamó para proclamar su evangelio. Ese es el propósito de Dios en nuestra vida. Proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, como lo dijo Pedro. También Cristo, debemos entender que Cristo es la cabeza y que Cristo venció la muerte. Aquí vemos en estos pasajes de que nos justificó, pagó nuestros pecados y en su resurrección nos dio vida. Pablo en el capítulo 5 dice que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que no hay quien nos culpe. Es decir, que somos libres de culpa, somos justificados. Eso significa lo que hace un juez y Dios es el único juez que puede juzgar tu condición. Él ya pagó el precio de tus pecados en la cruz del Calvario a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra en el verso número 30 de este capítulo 8, y a los que predestinó, el Señor ya te tenía escogido desde antes de la fundación de este mundo para buenas obras, para ser bendecido, para ser más que vencedor. Dice, a estos también llamó, no solamente te predestinó, sino que también te llamó con el propósito que te acabo de explicar. Pero no solamente te llamó, sino que te justificó, te declaró inocente, te declaró sin culpa a través de la sangre de Cristo en el Calvario. Y también no solo te justificó, sino dice aquí la palabra del apóstol Pablo, a estos también glorificó. El apóstol Pablo sabía que su carrera acabaría en gloria con Cristo Jesús. Sería más que vencedor. Y dice el 31, ahora Pablo comienza a decirte cómo tú sabes que Dios está a tu favor. Pues ¿cómo lo sabes? Primero, en que te justificó. Él nos justificó y nos prepara para ser glorificados en su nombre, para que su nombre sea glorificado. Nuestro Señor Jesucristo en aquella oportunidad dijo, llegó la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Cuando Lázaro se enfermó y le llevaron esa noticia, él dijo que esa enfermedad no era para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en medio de ese milagro que él hizo de resucitar a Lázaro.
Ese es el propósito de Dios. Pero ¿cómo sabemos si Dios está a nuestro favor? Pues debemos entender que Él fue quien nos justificó. Debemos entender de que Dios, si dio a su Hijo unigénito por ti y por mí, como dice el verso 32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Pablo no está diciendo de que quién está contra ti, sino te está diciendo Dios está por nosotros, Dios está a tu favor. ¿Quién contra nosotros? Dice el verso 31. Y ya casi para terminar, la segunda condición de que puedes saber de que Dios está a tu favor es que no hay cargo contra ti. Dios nos justificó. La tercera condición es que Jesús y su Espíritu intercede por ti. Vemos el versículo 26, como vimos que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y el 27, y dice al final de ese versículo, de que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso es lo que nos da la victoria en Cristo. Por eso somos más que vencedores. Dice el 27, más el que escudriña los corazones, el cual es la intención, ¿sabe cuál es la intención del Espíritu? Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Y ya para concluir, quiero decirte que Dios quiere un día que tú le recibas como Señor y Salvador. Él ya te predestinó, Él te justificó con la sangre de Cristo y Él quiere derramar de su gloria en ti. Él quiere transformar tu vida. Dice que ¿quién nos separará del amor de Dios? Dice el verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Pablo sabía, Eusebio, uno de los historiadores, concluyó, la Biblia no lo dice, pero él concluyó de que Pablo murió a espada. No pudo haber muerto como los judíos, que Jesucristo murió crucificado. Suponemos que Pablo fue muerto a espada, según el historiador Eusebio y estudios que se han hecho sobre la vida de Pablo. Pero podemos ver aquí en el versículo 37, después que Pablo te lo hace en forma de pregunta, ¿quién te separará del amor de Dios? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Te dice en el 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores. Recuerda, Cristo te está diciendo hoy, si me recibes como Señor y Salvador, serás más que vencedor. Jesucristo dijo en la cruz, consumado es. La obra fue perfecta, el sacrificio fue completo. No tienes nada que hacer. Lo que tienes que hacer es recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Levanta tu mano allí donde estás y ora conmigo. Señor Jesús, te recibo como Señor y Salvador. Te entrego mi vida, perdona mis pecados. Inclúyeme, Señor, en tu reino, en el libro de la vida, para que yo forme parte de tus hijos y venga a ser dueño de tus promesas y de tus bendiciones. Señor, me declaro libre de todo pecado en la sangre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Si esta palabra te gustó, si no te has registrado, activa la campana, compártela por nuestro canal de YouTube, Centro Cristiano Casa de Alabanza Aricagua, llévala a tus familiares, a tus amigos, no te la calles. Proponla a los demás que están necesitados de esa palabra que le está diciendo que en Cristo somos más que vencedores. Dios te bendiga abundantemente.